de lo que cosechamos, ¿verdad? De los frutos, y aunque la salvación es por obra, ¿verdad? Como dice Santiago capítulo 2:14, en cierto modo se puede decir que son frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque cuando recibimos el Espíritu, ¿verdad? Que nos bautizamos y recibimos el Espíritu, pues ya estamos siendo redargüidos, ¿verdad? Para hacer obras buenas. O sea que se supone que el fruto, ¿verdad? Que da el Espíritu en ti a través de la fe, ¿verdad? Es que es buenos frutos. O sea que aunque las obras no son lo que van a hacer que te salven, ¿verdad? Por obra, pero sí tiene que haber un fruto que tiene que ser esas obras que uno, ¿verdad? Vaya haciendo durante el caminar, ¿verdad? El viaje de esta vida. Voy a leer la introducción. Disculpen, voy a leer los datos generales para que, porque aquí tienen unos significados de unas palabras, ¿verdad? Que vamos a estar leyendo durante la lección para que podamos entender que según el lenguaje, ¿verdad? Hebreo o griego, no es el mismo significado que nosotros quizás podríamos darle, ¿verdad? Bajo nuestra cultura, bajo el español. Dice, bienaventurado, viene de la palabra griega Macarios, de la raíz Macar, que significa supremamente bendecido por extensión de algo. También se traduce como afortunado, bien librado, bendecido, dichoso, glorioso. Por otra parte, una persona bienaventurada, cuando se pronuncia o se estima afortunado, viene de la palabra griega macarizo, beatificar, y de la palabra griega macarismo, beatificación, atribución de buena fortuna, bienaventuranza, satisfacción. A su vez, cuando definimos estas palabras según el diccionario enciclopédico español online, beatitud significa bienaventuranza eterna y se refiere a la felicidad suprema y eterna que se alcanza en la vida después de la muerte. Es sinónimo de santidad, bienaventuranza, serenidad y felicidad. O sea que las bienaventuranzas que vamos a estar hablando no las vamos a recibir en vida, ¿verdad? En este viaje por la vida. Sino las vamos a recibir una vez, ¿verdad? Sea arrebatada la iglesia y estemos en el paraíso con Dios. Bendición. Este término proviene de un vocablo latino que hace referencia a la acción y efecto de bendecir, que es la acción de alabar, ensalzar o engrandecer, de consagrar algo al culto divino o de invocar la bendición divina a favor de algo o de alguien. En otras palabras, es un buen deseo que se dirige a una persona, personas o a un objeto, y que se hace a través de una expresión donde se invoca la intervención divina. Cuando se pronuncia la bendición, se materializa la acción de bendecir, según el diccionario, definición. Maldición proviene del vocablo latino maledictio y hace referencia a la imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo que le venga algún daño. Por el contrario, maldición es la contraparte de bendición. En otras palabras, es lo opuesto, según el diccionario de la lengua española. Leer viene del griego aniginosco, que significa aprender de nuevo, leer, y del hebreo kará, que significa encontrar mediante la idea de acosar a una persona que se encuentra, llamar afuera, llamar por nombre, y tiene una gran variedad de aplicaciones como encuentro, gritar, intimidar, invitar, invocar, leer, llamar, llevar, aclamar, anunciar, predicar, etc. Oír proviene del griego akouo, oír en varios sentidos, entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír hablar, oyente, que implica no solo oír, sino prestar atención y obedecer. En el vocablo hebreo chama, que significa oír inteligentemente, e implica atención y obediencia. Guardar proviene del griego tereo,
que significa vigilia, guardar de pérdida o daño, mantener el ojo para prevenir que se escape o pierda. Implica fortaleza, retener, cumplir un mandato. Amén. Gloria a Dios. Ahora está leyendo la introducción. Que dice, en esta lección veremos el principio y final del libro de Apocalipsis. Este libro comienza con una bendición y termina con una maldición. Es el único libro de la Biblia que explícitamente manifiesta que hay una bendición por leer, escuchar y guardar las palabras de este libro. Y a su vez también contiene una maldición por quitarle o añadirle a las palabras del libro, o sea, alterarlo. Para algunas personas es un dato curioso, otros lo ven como un todo, haciendo referencia a la totalidad de la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia. Veremos que encierran estas bendiciones y maldiciones. O sea que en la introducción, ¿verdad?, nos está haciendo ver que no es solo un libro, ¿verdad?, de profecías que van a ocurrir durante, ¿verdad?, un tiempo futuro, sino también que tiene unas bendiciones para los que se mantengan fieles. Así que aparte de un libro de profecía, también es de bendición y advierte, ¿verdad?, que al que no siga el libro de instrucciones, ¿verdad?, que es la Biblia, les va, o los que alteren la palabra, ¿verdad?, o traten de tergiversarla, les va a tener unas consecuencias y advierte de las maldiciones que le van a caer. Gloria a Dios. Vamos a leer, a empezar a leer la lección, Apocalipsis 1, del 1 al 3. ¿Quién me lo lee por aquí? El 2. Vamos para el desarrollo de la lectura. Dice, la salutación que comienza este libro en los versos 1 y 2 habla del origen del libro de Apocalipsis o Revelaciones. También se conoce como también se conoce. Fue una revelación de Dios para sus siervos, de las cosas que sucederán pronto. Y que esta revelación vino por medio de un ángel a Juan el apóstol. Lo que está contenido en este libro, el autor especifica que todo lo vio en calidad de testigo, igual que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. O sea, que Juan tenía que tener, ¿verdad?, lo que empezamos a hablar de los frutos, tuvo que haber dado unos buenos frutos para que la gente, ¿verdad?, para crear una credibilidad ante la gente, porque si tú no tienes credibilidad, nadie te creería tu testimonio, ¿verdad? Porque los frutos van a decir si viene eso de Dios o no. Y Juan fue el único, ¿verdad?, que tuvo la misión, y a través de él, ¿verdad?, que la escribió, fue que fue dada al pueblo. Y Juan, ¿verdad?, tenía que ser bien conocido como, ¿verdad?, un apóstol que tuvo una gran fe, que vivió el Evangelio y que fue todo el tiempo fiel a Dios, ¿verdad?, para que todo el mundo aceptara, ¿verdad? Esto soy yo diciendo acá, porque si a ti te dan este tipo de revelación y tú no estás en el Evangelio, quizás piensas que eso, ¿verdad?, es un cuento o que nadie te va a creer. Por eso tenía que ser alguien, ¿verdad?, que realmente fuera un fiel, ¿verdad?, testigo de Dios. Amén. En el verso 3 encontramos la triple bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis contiene 7 bienaventuranzas. Una bienaventuranza es una expresión que declara una bendición especial de parte de Dios para una persona o más personas que cumplen ciertas condiciones o actitudes espirituales. Las características de una bienaventuranza prometen una recompensa espiritual. Está dirigida a quienes tienen fe y obedecen a Dios, y generalmente está en forma de alabanza, o sea que siempre es algo bueno. Quien recibe una bienaventuranza se considera bendito, de ahí que algunos
utilicen el término bendecido, pero recordemos que la bendición proviene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y aquí, ¿verdad? Hay un punto interesante. Si la bendición viene de Dios, ¿qué se supone que es esa bendición? Sea para siempre. Que te acerque más a Dios. Amén. Ahí es cuando muchas veces humanamente cometemos errores y celebramos, ¿verdad? A veces le pedimos ciertas cosas a Dios. Me voy a poner luego, ¿verdad? Como ejemplo. Como yo les comenté, que algunos escucharon mi testimonio, yo le oraba a Dios sin ser creyente, sin servirle a Dios, ¿verdad? Que me trajera una persona que tuviera el mismo pensamiento que yo en cuanto a una relación, ¿verdad? De pareja, de seria, ¿verdad? De querer luchar por eso. Y Dios, bajo su misericordia, ¿verdad?, me la concedió. ¿Y por qué yo digo que es una bendición? Porque, como les comenté en el testimonio, yo no quería ir a una iglesia, esa era la parte más difícil para mí, y fue mi esposa, que aunque no le sirve a Dios, ¿verdad?, yo sé que en su momento Dios la va a traer, Amén. como ya Él lo prometió, ¿verdad?, y Él no miente, así que esa palabra va a suceder, de eso yo estoy seguro. Amén. Gloria a Dios. Y ella fue la que empezó a venir conmigo, ¿verdad? Ya no viene mucho por ahí, pero fue la que empezó a traerme y todos los domingos ella me acompañaba, ¿verdad? Como decirlo así, como cuando uno lleva a un niño a la escuela, que tú lo vas llevando hasta que después ya puede ir solo, pues tú lo dejas, ¿verdad? Amén. Y por eso es que yo digo que es una bendición, porque ella me acercó más a Dios. Y ella no fue, ¿verdad?, un instrumento de alejarme, ¿verdad?, de Dios, porque ella no decía a Dios, o sea, si ella quería, me podía decir, no, que siga Él, porque yo no estoy en los caminos. Si Él tomó esa decisión, la decisión es personal. Pero ella, aunque no le sirve a Dios, me ayudó a empezar con eso. O sea, que si yo le pedí eso a Dios y no era de Dios, hubiese pasado lo opuesto, porque entonces esa bendición no venía de Dios, aunque yo pensara que ella era una bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una bienaventuranza es mucho más que un buen deseo. Es algo que es supremamente bendecido, y lo más hermoso es que es una bendición que viene de Dios y no del hombre. La bendición de Dios nadie la puede estorbar. Lo que Dios bendice es bendecido. Esta primera bendición contiene 3 aspectos o condiciones: leer, oír y guardar. Amén. Vayan anotando en su mente: leer, oír y guardar. El primer aspecto, leer. Según Barclay, que es el comentarista, la bendición para el que lee este libro no se refiere al lector privado, sino al que lee públicamente la palabra de Dios en presencia de la congregación. La lectura de la Escritura era el centro de cualquier culto judío. Amén. La Escritura se leía en las sinagogas judías a la congregación por 7 miembros normales de la misma. Aunque se les daba preferencia a maestros, levitas y sacerdotes si estaban presentes, la iglesia primitiva adoptó esta práctica del orden de la sinagoga, y la lectura de la Escritura siguió ocupando una parte central en el culto. O sea que la bendición de leer no es de estudio privado, sino de aquel que atestigua a viva voz, que la grita, la enseña, la predica. Debemos recordar que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, tanto es para el que habla de ella como para el que escucha. El segundo aspecto, oír o escuchar. Este verbo viene de la palabra hebrea chama, que no es simplemente oír, sino prestar atención, e implica obedecer. En muchas ocasiones escuchamos cómo recitan este verso de fe. ¿Cómo recitan este verso? La fe viene por el oír, pero el verso no lee de esa forma, sino que dice: así que la fe es por el oír, y ahí tiene una coma, lo está separando, y el oír, otra coma, vuelve y lo separa, por la palabra de Dios. Esto lo vemos en Romanos 10:17. Amén. Y este verso, ¿verdad? ¿Por qué le dije que lo divide? Porque la primera parte que dice, así que la fe viene es por el oír, esa sí es literal como lo estamos leyendo, que es por tú escuchar y leer la palabra de Dios. Pero ahí cuando le pone la coma y dice y el oír, ese oír es de obedecer, que no es simplemente de que tú la escuches, sino que al escucharla te va a llevar a que obedezcas lo que estás leyendo, la palabra de Dios. Por eso le digo, ¿verdad?, lo que significaba oír, que en el hebreo, el chama, significa
Oír inteligentemente implica atención y obediencia, ¿verdad? Y al final dice por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, mientras más la leamos, mientras más la escuchemos, tiene que haber el fruto de que tú vas a obedecer la palabra y por lo tanto, al obedecerla, ¿verdad? Vas a ser fiel a Dios porque vas a seguir en el camino, te va a mantener ¿verdad? En el camino correcto todo el tiempo. Por eso es que, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes. Vamos a leer Samuel 15, 22, versículo 22. Samuel, primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a buscarlo por aquí. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Gloria a Dios. Lo leo. 22. Sí, puede leerlo. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y le traigo este ejemplo, ¿verdad? Porque Amén. miren lo importante que es la obediencia, que podemos ser desechados, porque Saúl fue desechado por, ¿verdad? Creo que son 2 veces que no obedeció la palabra de Dios, y por eso Dios lo desecha. O sea, le dio un chance, pero cuando ve que él quiere seguir con su, ¿verdad? Con su propio deseo, ¿verdad? Con sus propias reglas, poner sus propias reglas, pues ya Dios, al ver la desobediencia de Samuel, eso es una rebelión, ¿verdad? Que tú tienes contra Dios, te estás rebelando en contra de lo que te dice Dios. Por eso que tenemos que tener, ¿verdad? Oídos sensibles a la palabra de Dios y ser obedientes. Y como le dije, si leemos la palabra, ¿verdad? Como dice en Romanos 10, capítulo 10, que por medio de leer y oír también nos va a llevar a la obediencia. Amén. Y es más importante, o sea, esto es en el Viejo Testamento, ¿verdad? Que era donde se hacían los sacrificios, y Dios consideraba ya en ese momento más importante ser obediente que los sacrificios para, ¿verdad? Que se hacían en aquellos tiempos para honrar a Dios. Tenemos, ¿verdad? Muchos ejemplos, si nos vamos a Génesis, Adán y Eva, ¿verdad? Fueron desechados también del paraíso. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios, de que no comieran del árbol ¿verdad? Del árbol del fruto de la vida. Del bien y del mal, exacto. Y por eso también entró el pecado al mundo. Amén. O sea que, para verdad, vamos a poner más ejemplos, hay muchos más, pero para que vean que desde el principio el problema del ser humano fue desobedecer la palabra de Dios, y por medio de esa desobediencia es que vivimos lo que vivimos, ¿verdad? En este mundo. Seguimos leyendo, vamos a leer Apocalipsis 14, y dígame. Es que me gusta una parte que dice la Escritura, dice, sucediendo las cosas que deben suceder pronto. Nadie donde está el problema de nosotros los creyentes, pronto. Y como a mí me ha llegado, ¿cuántos años? Y uno, aleluya, juzga el Evangelio, porque la Biblia dice que todo va a ser pronto. Pasan los años, por eso tuve el segundo de Pedro, capítulo 3, diciendo aleluya, todavía todas las cosas están como iguales, aleluya, pero cuando aleluya vemos la palabra pronto, es una palabra, bendito sea en griego, bendito sea Jesús, aleluya, que lo que aleluya quiere decir, bendito sea Jesús, aleluya, que va a cumplir pronto, pero aleluya, tenemos que enfocarnos conforme al tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros. Por eso es que la Biblia dice un día como ahí está. Eso es lo que quiere decir esa parte de pronto en la mente
Y en el tiempo de Dios, y para el tiempo de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando aleluya, hablamos de pronto, tanto aleluya en el Evangelio, que su regreso iba a ser pronto. Mira, los discípulos creyeron con todo su corazón que el Señor iba a ver venir mucho más antes. Imagínate, creían que Juan, aleluya, iba a estar ahí vivo cuando Jesús regresara. Y Juan murió también. Le dice aleluya que hay que ver aleluya esa palabra de pronto como una palabra más profético, más aleluya en la mente de Dios, no de los hombres. Amén. Me adelantaste porque iba a tocar eso también. Qué bueno. Le explicaste mejor. Bueno, seguimos con Apocalipsis, ¿verdad? 14, 13. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos buenos, obras que con ellos siguen. Discúlpeme que me adelanté. Y que para terminar lo que dice el expositor, dice el tercer aspecto, guardar implica algo que se atesora, algo que es importante y por lo tanto se guarda en un lugar importante donde no se pierda o se olvide. ¿Verdad? Como le dije, este punto es importante, leer, oír y guardar. Este guardar implica vigilar y es algo que se vigila, es algo que se debe hacer constantemente, o sea que no es que lo guardes y te olvides, debes también vigilarlo. Si vemos los tres aspectos juntos de esta bienaventuranza, encontramos que la persona que pregone, que obedezca y que se mantenga vigilante referente a las cosas que están escritas en este libro, es esa persona la que recibirá la bendición, ¿verdad? O será bendita. Y la razón podemos decir que puede ser razonable. Debido a que esta persona se mantendrá expectante, vigilante, la persona no podrá ser tomada desprevenida, así que nosotros debemos tomar esta bendición para nosotros, debemos estudiar la palabra, enseñarla, vivirla, cumplir y meditar en ella en todo momento. Recordemos que un verdadero creyente es aquel que obedece la palabra de Dios. ¿Verdad? Y como dice ahí que las bendiciones, ¿verdad? Lógicamente, si tú tienes una relación, ¿verdad? Ya sea en cualquier ámbito, porque aquí, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, pero, ¿verdad? Se supone que tú tengas una intimidad con Dios y tengas una relación cercana a Dios. Pero en cualquier sitio, si vamos a poner ejemplos, ya sea con tu pareja, ya sea una relación de trabajo, tú tienes que tener una buena relación. Porque si en el trabajo tú no tienes una buena relación con tu jefe, sabes dónde vas a parar, ¿verdad? Si tú no tienes una buena relación con tu pareja, pues esa relación también se va a romper. Pero así mismo tenemos que mantener vigilante, como se mencionó en la clase anterior, que los faros, ¿verdad? Tenían una persona todo el tiempo, a todas horas, ¿verdad? Vigilando. Pero así tenemos que ser nosotros con la palabra de Dios. Y esta que leyeron, ¿verdad? La segunda bienaventuranza. Y esta bienaventuranza es racional debido a que si seguimos el orden del libro, ya en el capítulo 14 encontraremos que los juicios sobre la faz de la tierra por el pecado se han derramado. Por lo tanto, aquellos que murieron en Cristo son salvos. Sus obras atestiguan quiénes eran ellos. Por lo tanto, estos hermanos están delante de Dios. No se refiere a salvación después de mucho trabajo, perdón, a salvación por obras, sino a la perseverancia y permanencia después de mucho trabajo. Ahí es que tendremos descanso. O sea, que mientras estemos en este viaje por la vida, en este mundo, pues no vamos a tener descanso, tenemos que estar luchando 24/7, ¿verdad? Para poder alcanzar esa bendición, esas bendiciones que Dios nos está mostrando a través de su palabra en este libro de Apocalipsis. Porque dice, ¿verdad?, en su palabra que Dios es el reposo, ¿verdad? Que Dios nos dará descanso una vez termine nuestra faena, que es aquí en la tierra, ¿verdad? Y seamos arrebatados, ¿verdad?, para ir al paraíso con Él. Leemos Apocalipsis 16:15. ¿Quién me lo lee por aquí?
Dice, la persona que se mantiene vigilante no es sorprendida cuando viene el ladrón, porque su vigilia es continua. Es una persona que no se duerme en los laureles, como se suele decir. Es una persona ágil y trabajadora que obedece a Dios. La única forma que nuestros vestidos están puestos y blancos es que permanezcamos haciendo la voluntad de Dios en todo momento, viviendo para Dios y no para los hombres. Esta bienaventuranza está entre paréntesis, en medio de un texto que habla, una parte sumamente cruenta, donde habla de la última batalla en Armagedón. ¿Verdad? Como les comenté, esto es día a día, hora a hora, hasta que, ¿verdad?, nos llegue el momento de ser arrebatado, nos llegue la muerte, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a llegar primero, pero por eso es que tenemos que estar alerta todo el tiempo, manteniéndonos, ¿verdad?, leyendo, siendo fieles y obedeciendo a Dios para cuando llegue cualquier momento que llegue primero, seamos, ¿verdad?, podamos abrir nuestros ojos y estemos en el paraíso. Leemos Apocalipsis 19:9. Nos habla de que todos los invitados al reino de Dios disfrutarán de la generosidad del anfitrión. Recordemos que no todos son invitados y que no cualquiera está vestido de boda. O sea que esta invitación, como estamos viendo, ¿verdad?, todas estas bendiciones son para la iglesia. Que, ¿verdad?, vamos a ser los privilegiados de que después que haya terminado nuestra vida, ¿verdad?, podamos ir a las bodas del Cordero y ¿verdad?, allá en el paraíso con Dios. Leemos Apocalipsis 26. Y este es otro de los privilegios que solo los testigos de Cristo, la iglesia del Señor, podrá disfrutar, los salvos, porque sabemos, ¿verdad?, que los que no sean salvos van a tener la segunda, ¿verdad?, resurrección, como lo hemos estudiado anteriormente, y pues su final va a ser el lago de fuego y de azufre, ¿verdad? Y el final para la iglesia, ¿verdad?, son las bodas del Cordero y en el paraíso. Que estos privilegios, ¿verdad?, sigue especificando durante la lectura que son solo para la iglesia. Leemos Apocalipsis 22:7. Anteriormente hablamos de que el término guardar implica la vigilia. Un vigilante es constante en su cometido, mirando, observando que se cumplan los tiempos, que no venga el adversario contra él. Está preparado. Los que guardan las palabras del libro las repiten, las refrescan, no las olvidan y estarán pendientes de todas las cosas, sus vestidos, el tiempo, el adversario, y no serán sorprendidos. Estarán listos para el arrebatamiento y no tendrán que sufrir todas estas cosas. Como hemos venido leyendo, ¿verdad? Sigue, ¿verdad?, como dice, machacando en que tenemos que ser vigilantes día a día, ¿verdad? Como les dije, 24/7. Aquí no hay descanso, el descanso va a ser allá cuando estemos en el paraíso. Leemos ahora Apocalipsis 22:14. Se refiere a la iglesia que ha escuchado las advertencias y amonestaciones, que corrigieron sus caminos, que se arrepintieron y por ende alcanzaron la salvación. Y aquí, ¿verdad?, lo que vimos para poder obtener esta bienaventuranza, lo que nos ha dicho durante toda la lectura, es que tenemos que ser
tenemos primero que leer, ser obedientes y ser fieles hasta el final. Porque si no cumplimos con esas tres acometidas, ¿verdad?, que nos está dando, no vamos a poder ser salvos. Por eso es que, ¿verdad?, dice que tenemos que repetir, que tenemos que cada día renovarnos, que tenemos que cada día, ¿verdad?, hacer lo posible para sacar tiempo para que esa relación crezca y tú fortalecerte para que no caigas, ¿verdad?, en el camino y todo el tiempo te mantengas firme. Que vamos a leer Apocalipsis 22, 18 y 19. La despedida con que termina este libro, versos 18 y 19, nos habla de una maldición que recaerá sobre las personas que ultrajen este libro, los que dañen, alteren el contenido del libro, específicamente los que le añadan y los que le quiten, haciendo referencia a las palabras que están escritas en el libro. Recordemos que el libro fue una revelación que Dios le dio a su siervo Juan, a través de unas visiones del tiempo por venir, según Barclay el comentario. Dentro de la Biblia tenemos otro libro con un mensaje similar a este, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, en Proverbios capítulo 30, verso 5, y aunque es una maldición por alterar el contenido del libro, aparentemente este tipo de advertencia en los libros era común, debido a que los libros eran escritos a mano, por lo tanto pudiera ser una advertencia a los escribas o copistas que vendrían posteriormente. Estas advertencias de los libros se hacían para que se empleara especial cuidado en el momento de transcribir el contenido de este. Los escribas eran personas que se dedicaban a copiar los libros de la Biblia u otros libros u documentos que fueran necesarios preservarlos. Recordemos que los materiales que se utilizaban para los documentos en los tiempos antiguos eran pieles de animales, pergamino, tela o papiro. Estos eran los más comunes. Y el uso continuo los dañaba, por eso los escribas o copistas copiaban los escritos. Ellos tenían reglas y eran muy meticulosos en su trabajo. Las copias debían ser exactas, de lo contrario eran destruidos debido a que no era fiel a la original. Los escribas y copistas hicieron un trabajo encomiable y gracias a su labor, hoy día la Biblia ha llegado a nuestras manos sin alteraciones significativas. Esto está todo documentado y se ha probado gracias al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran, con copias tan antiguas que datan de los tiempos de Jesús. Amén. Gloria a Dios. O sea que, ¿verdad?, en esos tiempos, la advertencia que te da la Biblia de que estas maldiciones te van a caer, era para que el libro, ¿verdad? No es como hoy en día tú pones un papel en una fotocopiadora y te la sacas, ¿verdad?, exactamente igual. En aquel tiempo no podía tener ningún error, o sea, tenían que copiarlo exactamente, o si no era destruido, porque ya estaba alterando o cambiando en alguna forma la palabra de Dios. Y eso, ¿verdad?, lo vemos hoy en día. Tanta gente por ahí, ¿verdad? Por eso es que recaiga tanto en la lectura, hermano, porque tenemos que leer para saber si cualquier persona está diciendo algo bíblico o algo, ¿verdad?, ya sea para su beneficio, ya sea porque muchas veces cuando se lee un mensaje, pues la gente quiere que sea todo bonito y queremos suavizar el mensaje de Dios a veces, ¿verdad?, por así decirlo. Pues todas estas cosas, por eso es que influye tanto, ¿verdad?, que sigamos leyendo. Dice que la maldición o advertencia en este pasaje es real. ¿Pero a qué se refiere? Es contra tergiversar la enseñanza de la palabra de Dios. En Gálatas 1, capítulo 8, versículos 6 al 10, lo voy a buscar para leerlo. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Gálatas
capítulo 1, verso 6. Y vemos que, ¿verdad? Si lo tienen, hermanos. Amén. Dice el título, ¿verdad? Que tiene, dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto, ¿verdad? Se lo está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Amén. Porque recuerden que Pablo viene del judaísmo, cuando él perseguía a la iglesia, y ya le había predicado el Evangelio de Cristo a esta iglesia, y después de ellos haber conocido el Evangelio de Cristo, el que le trajo Pablo, ellos estaban volviendo a caer, ¿verdad?, en este judaísmo. Y ahí él está diciendo, ¿verdad?, que ese Evangelio no es el de Cristo, no es el Evangelio que te da salvación, y que él lo conoce bien. Si sigue leyendo más adelante, ¿verdad?, vale, que él dice, yo vengo de eso, o sea, yo perseguí la iglesia, y yo, o sea, era fiel a esa palabra del judaísmo antes de que Dios cambiara su vida. O sea que, como le estaba comentando ahorita, ¿cómo sabemos, verdad?, que lo que está haciendo este servidor Gerardo Ramos es de la Biblia? Amén. Gloria a Dios. Está fácil, ¿verdad? Leyendo la Biblia. Y cuando has hecho tanto énfasis en esto de leer, es por eso. Porque yo puedo, ya sea por la razón que sea, cambiar la palabra, porque también hay una que se utiliza mucho, y es que yo puedo tomar varios textos, ¿verdad?, diferentes versos de diferentes sitios, y decir, esto dice la palabra de Dios. Y no les estoy mintiendo, pero el mensaje, cuando uno lee para atrás, cuando uno lee para adelante, vas a notar que el mensaje quizás no es el mismo que yo traté de llevar, sino que yo hice una media verdad, ¿verdad? Hice como un rompecabezas, un hilo que yo necesitaba para llevar el mensaje y convencerlos de que es palabra de Dios. Y si no leemos, porque a veces somos perezosos, ¿verdad?, Amén. para leer, lo digo, está por mí, pero es la única manera, porque no porque se para aquí alguien, ¿verdad?, o sea un líder, porque sí, son muchos, ¿verdad?, gente que son usadas por Dios, son gente que Dios pone para que nos enseñe, para que nos lleve la palabra. Pero hermano, o sea, bíblicamente pastores caen, líderes caen, y por eso es que tenemos que estar, ¿verdad?, apercibidos y vigilantes todos los días para que podamos ver y entender que tenemos que seguir lo que dice Dios, que no podemos seguir a hombres. Amén. Porque si siguiéramos a hombres, yo no estuviera aquí, porque ese era uno, ¿verdad?, uno de los tantos problemas que tenía cuando no, ¿verdad?, no le servía a Dios, que uno coge ejemplos de hombres y quien te falló fue el hombre, ¿verdad? No, por decirlo así, fue la iglesia, ¿verdad?, no Dios. Fue alguien que por la razón que sea se dejó corromper y te hizo daño, pero Dios no te quiso hacer ese daño. Eso, si lo vamos a ver en otra manera, es una enseñanza para que podamos entender que, como dice su palabra, que si estas cosas no se cumplen, pues hay la palabra mentirosa. O sea, que toda esta gente que han sido de Dios en algún momento, que empezaron en los caminos de Dios y se han rebelado contra la palabra, tiene que pasar para que el evangelio, ¿verdad?, sea, tú puedas decir, esto es palabra de Dios y esto es real, porque si no, no tendría un testimonio de que lo que está escrito es, ¿verdad?, 100% real. La iglesia del Señor Jesucristo debe estar alerta de que no nos prediquen un evangelio diferente al que hemos creído. Y el apóstol Pablo advierte que si aún un ángel del cielo viniera con una revelación, ¿verdad?, y ahí está más claro, un ángel del cielo, imagínense, no estamos hablando ya ni de personas, sino de un ángel del cielo, ¿verdad?, que es enviado directamente de Dios, ¿verdad?, por así decirlo, también se puede revelar en contra de Dios y llevar un mensaje que no es así.
Porque toda la escritura es inspirada, por lo tanto no tiene errores. Si usted mira la Biblia, tiene un tema central y es la salvación del hombre. Ya Dios marcó el camino, nos toca a nosotros seguirle y mantenernos fieles. Y aquí sale a reducir un concepto que es la inspiración de las escrituras. Es el proceso sobrenatural por el cual Dios guió a los escritores o autores bíblicos en las palabras exactas de su palabra, para que no hubiera error cuando escribían la revelación que Dios les daba. Así que esta advertencia, al igual que otras similares, nos hace referencia a una enseñanza distinta y contraria a la que se encuentra en la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis está lleno de visiones y figuras, y si es distinto a los otros libros del Nuevo Testamento, pero sigue la misma temática y enseñanza, donde vemos la exaltación y consumación de su obra y de los últimos tiempos, y está lleno de advertencia a los siervos de Dios, pero a quien va dirigida esta sentencia, primeramente a los siervos, a los ángeles de la iglesia. Esto se refiere ¿verdad?, a los pastores y obispos, a la iglesia misma, a todos nosotros, los predicadores, maestros, a los copistas, a los que transcriben, a los traductores, etc. O sea, a todos que en algún momento leyó la Biblia, le va a caer estas maldiciones si las cambia, ¿verdad?, o las altera. Porque si alguien lo dice y yo lo repito, pues estoy siendo igual, ¿verdad?, estoy haciendo igual que él, estoy repitiendo un error. Esta maldición es para toda aquella persona que, habiendo conocido la palabra de Dios, reniegue que este mensaje provenga de Dios y por ello lo altera a su conveniencia. Y a su vez implica que no es para el uso privado, sino referente al uso público de la palabra de Dios. Aunque parezca ofensivo, fuerte el mensaje, debemos entender que los juicios de Dios son justos. Dios bendice a su pueblo, a los que lo obedecieron, pero los desobedientes y rebeldes a Dios le castiga para que se corrijan. Si usted le dice al pecador que hay un infierno y que él no irá allí, ¿verdad?, porque Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor, ¿verdad?, pues le miente. Esta es la verdad, que Cristo vino y murió por los hombres para salvarlos de sus pecados. Y Dios le levantó de los muertos y le llevó a preparar un lugar para aquellos hombres arrepentidos de sus pecados, que le aceptaron y le sirvieron, pero vendrá nuevamente para juzgar a los hombres. Los fieles serán recompensados, pero los pecadores que no se arrepintieron de sus maldades serán condenados. Apocalipsis está lleno de advertencias para que la gente se convierta. Esta maldición es prácticamente un ultimátum de parte de Dios para todos aquellos pecadores y burladores quienes rechazan a Dios, desobedecen su palabra o la alteran, ¿verdad?, o alteran su mensaje. Toda persona que no acepta a Cristo como su Salvador está condenada y por lo tanto maldita por las obras del pecado, y los juicios vendrán sobre ellos. O sea, que eso de que al final del día va a ganar el amor es cierto hasta cierto punto, ¿verdad? Porque lógicamente, si uno cumple lo que resume los mandamientos, ¿verdad?, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es que si tú tienes amor por Dios, pues tu amor se va a reflejar en ti hacia tu prójimo. O sea, que todo lo que hoy es maldad hacia el ser humano, pues ningún humano lo haría, porque tú solo harías cosas buenas, porque está siendo reflejado la obra de Dios en ti. Ahí es que triunfa el amor. Pero si eres desobediente, el amor va a triunfar para un justo juicio y que, ¿verdad?, y vas a pagar los pecados que cometiste, ¿verdad?, en la tierra. Si no te arrepientes, ¿verdad?, y de esas maldades que hiciste. Leemos Apocalipsis capítulo 22, 20 al 21. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús Santo. ¿A quién le toca? Pues yo lo veo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vive Dios. El apóstol Juan, cuando recibió esta revelación del tiempo del fin, estaba preso y conocía de primera mano la persecución por la que estaba pasando la iglesia, disculpen, y sus líderes. Él anhelaba el regreso de Cristo por su pueblo, por los santos, y se despide con esperanza, mirando al invisible y entendiendo que Dios no tardaría. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos hacer como el siervo Juan, poner los ojos en Cristo Jesús, ser paciente y esperar su promesa.
no desviándonos, sino permaneciendo en medio de la prueba, la persecución y cualquier circunstancia. Juan se despide con un deseo, que la gracia sea sobre todo. La gracia es el favor inmerecido que Dios le ha dado a la humanidad, a través de Jesucristo, para que el mundo sea salvo. Un regalo gratuito que no se gana ni se merece. Un regalo que muestra el amor y misericordia de Dios hacia los hombres. Y este último deseo de Juan nos habla también de propósito. El Apocalipsis no es solo la condenación del hombre, ni fue escrito para ellos, sino para que entendamos que hay un fin y hay un camino alternativo que Dios quiere que el mundo conozca, el camino de la salvación, el de la gracia, y es el mensaje que nosotros la iglesia debemos llevar. Nos queda poco tiempo. Y por eso le dije, ¿verdad?, al pastor que se me adelantó, porque aquí se habla, ¿verdad?, del tiempo, y a veces, ¿verdad?, nos quedan por cansancio. ¿A qué me refiero por esto? Toda la vida, de una manera u otra, lo convertimos en una rutina, ¿verdad? Yo me levanto todos los días temprano, preparo el almuerzo, preparo el desayuno, me voy a trabajar, termino mi jornada, vuelvo a casa, ¿verdad? Entonces, todo eso es una rutina constante. Pues ya te conviertes mecánico. ¿Por qué digo mecánico? El motor de un auto es diseñado para que dé para adelante o para atrás, no hace más nada, ¿verdad? Pues, como él no puede hacer nada más porque fue diseñado para eso, así no debemos permitir que esta rutina nos gane. ¿A qué me refiero que nos gane? Muchas veces usted se siente, por ejemplo, a darle gracias por la comida y uno dice, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Dios mío, gracias por estos alimentos, bendícelos, bendícelos los que los hacen y que sean de nuestro agrado, ¿verdad? Que no nos caiga mal, amén. Y empezaste a comer. Y quizás hay gente más que uno repita la misma oración. Yo creo, y estoy hablando, ¿verdad?, de mi persona, que esto va más a que tú te vivas ese mensaje que tú estás dando, que tú lo sientas, que tú creas que ese mensaje que tú estás diciendo, ya sea para bendecir a alguien, bendecir la comida, tú creas que realmente eso va a ser así porque Dios lo dice en su palabra. No que te conviertas en mecánico, lo dijiste, amén, y vamos, lo dijiste y hiciste. A eso me refiero con que nos ganan por cansancio, porque ya es tanto, es constante que lo hacemos, que ya para ti es una rutina, y al ser una rutina, tú dejas de vivir muchas veces, ¿verdad?, lo que estás hablando, lo que estás orando o lo que estás leyendo. Por eso, ¿verdad?, que en esta lección ha enfatizado tanto en la lectura y en las cosas que nos va a llevar esta lectura. Y también nos da, ¿verdad?, la manera de que cada día nos fortalezcamos, o que Dios nos fortalece, ¿verdad?, que a través de la ayuda, a través de la oración, que no podemos permitir que esas cosas dejarlas de hacer para que ese fuego, ¿verdad?, esa pasión que teníamos en un principio, todos los días, ¿verdad?, crezca en nosotros. No se nos vaya, ¿verdad?, no nos convertamos en un inteligencia artificial más, ¿verdad?, que va a ser lo mismo, y ya. Voy a leer, ¿verdad?, la conclusión, que dice: hay una diferencia clave entre maldición y la bienaventuranza. La bienaventuranza es una bendición divina. Está condicionada a la fe, a la obediencia y a la fidelidad de Dios. Produce fidelidad, plenitud y vida eterna. Y su propósito es alentar y recompensar la obediencia y perseverar en ella. La maldición es un juicio divino, está condicionada por el pecado, desobediencia y rebeldía. Produce sufrimiento, castigo y separación. Y su propósito es advertir y corregir a que el desobediente se arrepienta de su mal camino. Apocalipsis recalca la fidelidad a Dios, trae la bendición eterna, mientras que el rechazo de su palabra y la rebeldía traen juicio y maldición. ¿Verdad? Como hablamos del tiempo, a través de la vida, ¿verdad?, vemos que han pasado 2000 y pico de años, ¿verdad?, y el Evangelio no se ha cumplido en su totalidad, ¿verdad? Pero hay dos cosas, ¿verdad? Por eso le digo también, le comenté que nos ganan por cansancio, porque al tú ver eso y no verlo llegar, pues nos pueden ganar hasta alguien repitiéndote todos los días. Mira, otro día más y todavía no pasa y tú sigues con lo mismo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues estas palabritas van entrando y tanto es así que, para poner un ejemplo, ¿qué es lo que hacen los políticos en sus campañas? Ajá. Ponen un eslogan, ¿verdad? La frase de su campaña, la repiten y la repiten, que la repite, hasta que la gente empieza a creer en eso. Por eso que, ¿verdad?, tenemos que seguir
con estas claves que nos está dando esta lectura, ¿verdad? Que es la lectura, la obediencia y ser fiel. Esa, ¿verdad?, ha sido la clave para que nos mantengamos, ¿verdad?, firmes en la palabra de Dios, porque estas tres palabras, ¿verdad?, como leímos en Romanos, que para mí fue muy interesante, ¿verdad?, porque no había podido ver esa parte, que esa división que le hace en ese verso es para dejarte saber, ¿verdad?, como dicen, con tan poquito dice tan poco, con tan poco dice tanto. Amén. Aleluya. Que esas divisiones, por eso es que a veces una coma, un punto, ¿verdad?, es tan importante en una oración porque tiene otro significado. Y cuando cambiamos de un idioma a otro, también tenemos que entender que no siempre es lo que nosotros, ¿verdad?, bajo nuestra cultura entendemos. Y con ese solo verso, ¿verdad?, nos da la clave para que podamos estar fieles a Dios, ¿verdad?, en su camino. Y que podamos, ¿verdad?, lograr la meta, que al final es la salvación. Y que este libro, ¿verdad?, de Apocalipsis, aparte de ser de profecía, ¿verdad?, y de ser, tener, ¿verdad?, las consecuencias, y que los advierte en su palabra de las cosas que le van a pasar al quien no acepte, ¿verdad?, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, pues es nuestra esperanza, porque todas estas bendiciones las vamos a tener después de la muerte o en el arrebatamiento, porque, ¿verdad?, como hemos leído, muchos no morirán, ¿verdad?, serán arrebatados. Así que hasta aquí mi parte, Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima. Amén. Aleluya.